papá era mi superhéroe, ¿sí? Solo diciéndole a mis compañeros es que mi papá fue boxeador, ¿sí? Porque mi papá fue boxeador. Yo tenía esa foto de mi padre y por ahí todavía la conservo, donde está en el ring peleando, ¿sí? Mi papá era mi superhéroe. Y mi papá, muchas cosas que me dijo, me marcaron a toda mi vida. Muchos consejos y muchas palabras que me decía mi papá. Mi papá era el tipo de padre fuerte, varonil, ¿sí? Eh, Era un hombre muy orgulloso. Incluso cuando yo hacía mis picardías a los 16 años, un domingo, a mi casa, a la casa de mi padre, llegaron 4 policías en 2 motos a buscarme a mí, a llevarme a mí. Y mi papá se paró en la puerta y dijo, me tienen que matar. Pero a mi hijo no se lo llevan, él es un menor de edad. Tienen que pasar por encima mío. Y yo tenía el pecado encima porque yo había hecho una picardía. Había grafiteado el billar de un amigo de mi papá, del barrio. Mi papá, y ahí estaba el amigo de mi papá y le dijo, Alberto, se llama Alberto Penagos, Alberto, usted hoy murió para mí, porque usted hoy se metió con lo más sagrado, mi familia. Y mi papá era muy orgulloso. Y desde ese día, hasta cuando murió mi papá, no le volvió a hablar. Y yo he orado mucho porque yo heredé eso de mi papá, porque él era mi ejemplo y yo era muy orgulloso. Ahora soy muy noble. Entonces, el Señor me ha transformado. Pero bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor en Salmo 127, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor, si el Señor no construye la casa, el, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta en la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Subraya ahí, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljiba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Vamos a leer también Deuteronomio 6, del 6 al 9. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Todos los versículos que voy a leer aquí son en la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor en su palabra en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos ¿a quién? A tus hijos, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vamos a darle más firmeza a esto en Primera de Pedro 2, 5. Dice el Señor, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificio espiritual que agradan a Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué tienen en común esos 4 pasajes? ¿Que hablan de qué? Del sacerdocio que tenemos cada uno de los varones en nuestras casas.
Sí, es a usted, varón, que el Señor le está hablando hoy, a nosotros los varones, a los que muchas veces no asumimos la responsabilidad y preferimos dar un paso al lado, ¿sí? Y dejamos a nuestros hijos solos. Y dejamos la responsabilidad sobre nuestras esposas. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha entregado una responsabilidad con nuestro hogar. No solamente con nuestros hijos, no, con nuestro hogar, nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Qué quiere decir sacerdote? Quiere decir persona escogida por Dios para ser mediador o constructor de puentes. El sacerdote cumple una tarea importante en la vida de las personas. Les ayudan a que sepan cómo relacionarse con Dios. Por lo tanto, interceden, enseñan, guían e instruyen a las personas a cultivar su espiritualidad. Es una persona disponible para servir a los demás en conectarse con Dios. En el caso de nosotros los padres, Dios nos ha asignado una tarea de liderar la vida espiritual de nuestra familia, enseñándoles el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero esta responsabilidad tiene unas funciones y las vamos a ver en la parte espiritual. Sí, todos sabemos, todos tenemos que ser proveedores, protectores, sí, de nuestra familia, instructores, construir puentes de diálogo, sí, pero llevar nuestra familia hacia los pies del Señor. Vuelvo y les digo, esto les va a retumbar en los oídos. Muchas veces, y lo digo con conocimiento propio porque el Señor también me instó a mí, muchas veces dejamos esta responsabilidad en nuestras esposas. Muchas veces salimos a trabajar y llegamos a la casa. Sale uno normalmente 5 o 6, va llegando a la casa a 8 de la noche, ¿sí? Cargado, cansado de nuestro primer trabajo. Llegamos a nuestro segundo trabajo, que es nuestro hogar, con nuestros hijos y con nuestra esposa, ¿sí? Y muchas veces llegamos tan cansados, y se los digo porque también me ha pasado, que muchas veces queremos acostarnos del cansancio. No le ponemos cuidado a nuestra esposa, no le ponemos cuidado a nuestros hijos, y es ahí en ese momento que nosotros debemos aprovechar esa oportunidad de poder tener una comunicación con ellos. Muchas veces le dejamos la responsabilidad a la iglesia, muchas veces le dejamos la responsabilidad al colegio, ¿sí? Porque muchas veces, no sé si les pasa que a mí me pasa, yo trato de buscar un colegio cristiano para mi hijo, ¿sí? Y muchas veces le soltamos esa responsabilidad, los varones, de que nuestros hijos sean instruidos en la palabra al colegio. No, allá hacen devocional todos los días, entonces el domingo el niño no, que no vaya a la iglesia porque mañana tiene devocional y mañana en la iglesia, en el colegio le hablan del Señor. No, es responsabilidad de nosotros. Hay 4 puntos que voy a tocar hoy. ¿Cuáles son algunas de las funciones que debemos cumplir como sacerdotes en nuestra casa? La primera, tomar la iniciativa de llevar nuestra familia, ¿a quién? A Dios, a los pies del Señor. Es nuestra responsabilidad de tomar esa iniciativa. Lo decía ahorita, es más fácil nosotros, los varones, a veces nos dejamos llevar y le entregamos esa responsabilidad a nuestras esposas, ¿sí? No, es la responsabilidad de nosotros los varones. Por eso quiero animarlos y recordar que nosotros somos los responsables de nuestros hogares. Nosotros somos la cabeza, somos los líderes en quien Dios confió su herencia y a quienes tiene como qué, como en alta estima. Y eso lo leímos en el Salmo 127. Dice en el versículo 3, los hijos son un regalo. Y en la versión Reina Valera habla que los tiene en alta estima, ¿sí? Pero son un gran regalo. El Señor nos ha entregado esa responsabilidad de nosotros llevarlos a sus pies.
Entonces, no se deje llevar por la situación. Nosotros somos los sacerdotes de la casa. Tomemos la iniciativa de proveer esos momentos de buscar del Señor. Varones, levánteme la mano. Si es varón, no mentira. Levánteme la mano quién de los varones que está aquí, o bueno, no, solamente piénselo, que motiva a su familia, porque yo también me cuestiono, de hacer un devocional todos los días en nuestros hogares. De aprovechar un momento en nuestras casas y decirles a ellos, salgan de sus cuartos, podemos buscar el comedor o la cama de la pareja, sentémonos alrededor de la cama y vamos a hacer un devocional. ¿Quién de ustedes motiva a hacer eso? Y yo también me lo cuestiono, ¿sí? Porque muchas veces, lo que les digo, llegamos cansados en el momento de la noche, el afán, Bogotá es una ciudad donde la calidad de vida es muy mala, ¿sí? Llegamos a las 8 de la noche a pensar qué vamos a llevar de almuerzo al otro día, la lonchera a los niños, el almuerzo de los niños, hagámoslo, metámoslo a la nevera y nos vamos acostando 10, 11 de la noche. Y no hay espacio, no hay espacio para ese momento. Hay algo que es importante hacer. Convoquen a su familia al comedor. Compartan. Muchas veces ahora en nuestras casas el almuerzo y los niños recogen el almuerzo y se van para el cuarto. No, la mesa es ese momento de encuentro donde está toda la familia. ¿Sí? Incluso bueno, hay apartamentos donde no hay mesa de comedor porque ya todos comen en la cama, en el cuarto, mirando la televisión. No, es importante, varones, que aprovechen ese momento para compartir el alimento sólido y para compartir el alimento espiritual que puede llevar a sus hijos a ese enriquecimiento espiritual que todos tenemos que llevar y tratar de hacer con nuestra familia y con nuestro hogar. El primer punto, tomar esa iniciativa de llevar a nuestra familia a Dios. El segundo, ayudarlos a conocer a Dios. No solo proveer los momentos de buscar de Dios, sino también enseñar de Dios. Es un mandato para los padres el enseñar y repetir a tiempo y fuera de tiempo que amen a Dios sobre todas las cosas. Cada uno de nosotros varones hemos sido separados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, como lo dice Primera de Pedro 2:9. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en la luz maravillosa. Esto es bien importante, pero lo resumo en algo. Varones, cada uno de ustedes somos ejemplo para nuestros hijos. Es el testimonio de cada uno de nosotros. Y a mí me pasa. Yo cuando tengo la oportunidad de compartir la palabra, se sienta ahí mi hijo. Y cuando hago algo en mi casa, que de pronto aquí lo he dicho y en mi casa me he comportado de otra forma, mi hijo me dice, papi, tú dijiste esto. Es el testimonio de cada uno de nosotros para nuestros hijos. No sé, yo se los decía, mi papá era mi ejemplo, ¿sí? Mi papá era contratista de construcción y muchas veces a él lo tentaron con negocios turbios. Incluso cuando yo estaba estudiando ingeniería civil, yo vivía en Girardot y a mí me salió un contrato de obra con la alcaldía. Y la persona que me dio el contrato me decía, no, mira, esto salió por tanto, entonces usa tanto. Y yo me llevé a trabajar a mi papá. Y como
Todas las personas que sacan esos negocios así, entre menos se invierta en para lo cual fue designado el dinero y entre más se roben, sí, es mejor para ellos. Y mi papá no quiso acceder. Me dijo, no, mi hijo, aquí vamos a invertir esto y vamos a trabajar honestamente. Y eso para mí fue un ejemplo. Fue un ejemplo de que él no se dejó tentar y no estaba bien, él en ese momento no tenía contratos. Él dijo, no, no, aquí vamos a invertir esto y vamos a trabajar esto y vamos a trabajar honestamente. Y eso fue un testimonio para mí y eso fue un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ser testimonios para nuestros hijos. Lógicamente para ayudar a conocer a Dios, usted también lo tiene que ¿qué? Conocer. Cada uno de nosotros tenemos al Señor, para llevar nuestros hijos al Señor, nosotros tenemos que ser un ejemplo, tener una comunión íntima con el Señor. Hace poco vi un video, ustedes han escuchado, creo que sí, la canción We Are the World. En Netflix pusieron un documental de todo lo que pasó alrededor de ese video, de cómo se juntaron todas esas estrellas de la canción para unirse. Y en ese video, en esa canción hay dos ciegos, uno es Stevie Wonder y el otro es, no sé cómo se llama, pero estaba escuchando yo y viendo ese documental y le dice un ciego al otro, yo voy para el baño, y le dijo Stevie Wonder, venga, yo lo llevo, ¿sí? Entonces, ambos cieguitos, entonces imagínense un ciego llevando a otro ciego. Asimismo es en la palabra. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cultivar nuestra vida espiritual, que nos permita experimentar el amor y el perdón, y entonces llevar a nuestra familia a amar a Dios y disfrutar una creciente relación personal. Nuestro ejemplo vale más que 1000 palabras. Nosotros tenemos que, perdón, nosotros tenemos que cultivar esa relación con el Señor, ¿sí? Para poder ayudar a que ellos conozcan del Señor por medio de nosotros. El segundo punto, el tercer punto, perdón, el primero es, ¿cuál fue el primero? Ya les digo, tomar la iniciativa. El segundo, ayudar a conocer a Dios. Y el tercero, bueno, ya les leí Primera de Pedro 9, vamos. El tercer punto es orar por su familia, orar por cada uno de nuestra familia. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje de Job, donde Job todos los días oraba por sus hijos? Vamos a leerlo, dice en Job 1:5 en la Nueva Traducción Viviente, dice el Señor. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esto era una práctica habitual de Job. Cada uno de los hijos de Job, él pensaba y por sospecha lo hacía, porque hacían fiestas, se embriagaban y Job, obviamente él no estaba en esas fiestas, pero él decía, voy a pedirle al Señor que los guarde y que los perdone. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, orar por nuestros hijos todos los días. No sé usted, hermano, pero yo que tengo una princesa y un varón, todos los días oramos por esa persona, por esa dama y por ese varón que va a venir a los pies de ellos, los va a traer el Señor, ¿sí? Porque sean personas que le ayuden a ese crecimiento espiritual, que sean personas que tengan temor del Señor, que sean personas que los ayuden a acercarse un poquito más a Dios y no los alejen. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Yo cuando llegué a los pies del Señor, mi esposa era la cristiana, yo no. Nuestras esposas también.
¿sí? Por nuestros familiares, por nuestros cuñados, no solamente por la familia en el primer grado de consanguinidad, sino también por nuestras madres, por todos y cada una de nuestras familias, por nuestros hermanos en la fe, por cada uno de ellos debemos orar. Entonces nuestra tarea como sacerdotes es orar por nuestras esposas e hijos para que Dios los guarde y los proteja del mal, los bendiga con toda bendición espiritual y les ayude a caminar la vida que Dios quiere caminar la vida como Dios quiere que lo hagan. Nuestras oraciones son bien importantes. Vamos a Samuel, a 1 Samuel 12:23. Dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Es un honor y es una responsabilidad orar cada día por nuestras familias. Y es usted varón, es usted papá, es la responsabilidad como sacerdotes de nuestro hogar, orar por nuestros hijos y por nuestra familia. Y el punto 4 es bendecir a nuestras familias. Bendecir es uno de los grandes privilegios que Dios nos dio a los padres. ¿Qué es bendecir? ¿Qué es una bendición? Hace 22 años yo recibí a mi hija, la sacaron, estaba yo en la sala de espera, se abrió una puerta y salió un médico y tenía la cabeza de mi hija en la mano y el cuerpecito en el antebrazo. Y decía el papá de Laura Mariana Contreras y la sacó así. No estoy diciendo mentiras, la sacó así a mi hija, salió bien larguita, me dio como 62 centímetros. Y la sacó así, yo me levanté, fui en ese momento, la miré, le conté todos sus deditos, la miré que tuviera dos ojitos, la boquita, todo. La examiné en un momentico. Para mí, eso fue una bendición. Y yo lloré. Y estaba mi suegra y me dijo, ay, tan bobo, se puso a llorar por eso. Eso es una bendición, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bendecir es un principio de fe que comienza en nuestros corazones y se expresa a través de ¿qué? De nuestras palabras, de lo que decimos y lo que expresamos en las oraciones. Es eso, y implica expresar afirmación, un buen deseo para los emprendimientos de nuestros hijos, palabras de fe para las decisiones importantes de cada uno de ellos, palabras que expresen el deseo de la compañía de Dios con ellos, donde quiera que ellos estén cerca de nosotros, se hayan casado, estén en otro país, estén en otra ciudad, es todos los días orar por ellos y bendecir. Hay que entregarle esas cargas al Señor y tener fe, es un principio. Hace un par de meses nosotros tuvimos una dificultad con nuestra hija. Nuestra hija asistía a esta iglesia y por una diferencia, por una razón, los jóvenes, o cuando somos jóvenes, somos muy difíciles, llevamos la contraria, ¿sí? Y ella se fue de la iglesia y empezó a asistir a otra iglesia, una iglesia muy lejos de donde nosotros vivíamos. Tenía que atravesar toda la ciudad y cuando ensayaban, muchas veces donde estaban, pues mi esposa se preocupaba mucho y nosotros le dijimos que no la íbamos a volver a dejar ir allá. Y ella nos dijo, para mí es un privilegio estar con ustedes en la iglesia. Y quiero estar con ustedes en la iglesia, pero si yo vuelvo, no vamos a esa iglesia, sino vamos a otra. ¿Sí? Y nos puso en ese dilema. ¿Qué hicimos nosotros? Orar.
Y el Señor nos mostró a través de la palabra que si en donde se estaba congregando mi hija eran cosas de Dios, las cosas iban a fluir muy bien y el Señor iba a aparejar todo. Y si no, el Señor le iba a traer a un lugar más cerca. Y nosotros le dijimos al otro día, dijimos, bueno amor, sigue yendo, nosotros no nos vamos a apartar donde el Señor nos puso y esperemos que el Señor obre. Y el Señor obró, ¿sí? Pero fue orar, pedir y bendecir que el Señor la guardara todos los días en todas las decisiones que ella tomara. Y ella solita tomó la decisión de salir de esa iglesia y venirse a una más cercana. Recuerden que Dios usó las palabras ¿para qué? Para crear todo. El Señor utilizó las palabras para hacer toda la creación. Nuestras palabras tienen el poder de desarrollar el potencial de nuestros hijos, como también de destruir su autoestima y su futuro. Es ahí donde cada una de nuestras palabras que decimos como padres a nuestros hijos pueden fortalecer su autoestima o destruirlo. Hermanos, no pensemos o no tratemos de revivir algo en la iglesia cuando en nuestra casa lo hemos destruido o lo hemos matado. Nosotros muchas veces como padres no nos damos cuenta y a veces les decimos palabras a nuestros hijos que los marcan para toda la vida. Y no sé si a usted le pasó, su padre le ha podido decir alguna palabra a cada uno que los marcó para toda la vida. Y yo lo recuerdo muy bien, muchas palabras que me dijo mi papá, ¿sí? Y me marcaron para bien, ¿sí? Y es ahora que yo le doy las gracias a mi padre, a mi papá carnal, a mi papá, no a mi papito Dios, sino a mi papá, que me dijo tantas cosas. No era muy amoroso, o sea, mi papá no era por lo mismo varonil y macho, él nunca me dio un abrazo, sí, nada, él lo máximo que me daba eran unas dos, tres espaldas en el hombro y me decía, mi hijo, esto, lo otro. Yo sí soy muy expresivo con mis hijos, con ambos. Con mi hijo varón, yo le digo, mi amor, esto, no sé qué, yo le hablo, pa, yo te amo, y él también expresa eso. Entonces, cada una de las cosas que sale de nuestra boca puede fortalecer o puede deteriorar la autoestima de cada uno de nuestros hijos. Efesios 4:29 dice el Señor, no emplee un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Hermanos, muchas veces nosotros en nuestra casa nos comportamos diferentes a como nos comportamos en la iglesia, ¿sí? Hay una película, se la recomiendo, cristiana, se llama La esposa del pastor, ¿sí? En el desenlace de la película, la esposa termina matando al pastor. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que ella quería que el pastor que ella veía en la iglesia fuera el mismo varón o el mismo hombre que estuviera en la casa. Era una antítesis, ¿sí? Era una antítesis y muchas veces he escuchado también en donde hay dichos que dicen, yo quisiera llevarme la cama para el púlpito porque quiero vivir con ese varón que predica en la iglesia, porque somos diferentes, porque aquí somos de una forma delante de los hermanos y en la casa somos otros, ¿sí? Entonces es importante que con nuestro ejemplo, como lo veíamos en el punto anterior, ¿sí? Es cuando nosotros mismos hacemos que nuestros hijos amen las cosas de Dios o se alejen, o se alejen. Hay momentos en los cuales debemos compartir con nuestros hijos, porque muchas veces si no estamos, adivine con quién se van a hablar, ¿sí?
con personas inconversas, con alguien que sí les dé el tiempo para que los escuche, ¿sí? Entonces, ha habido ocasiones, esto también es importante, ha habido ocasiones en que como padres sabemos que algo anda mal en el hogar, pero no intervenimos para corregirlo por comodidad, temor, inexperiencia o insensibilidad. Cuando nosotros conocemos tan bien a nuestros hijos y empezamos a ver que su comportamiento empieza a variar, es diferente, se empiezan a comportar de una forma diferente, es ahí donde debemos nosotros buscar la forma y pedirle sabiduría al Señor para poderlos abordar y buscar qué es lo que está pasando, quién está influyendo en nuestros hijos, si es una amistad, que una persona que de la universidad es un amigo o es alguien que le está influyendo en nuestros hijos y le está haciendo cambiar su forma de ser, es ahí como padres que debemos entrar a corregir. ¿Por qué? ¿Se conocen la historia de Elí y sus hijos? ¿Qué pasó con Elí con sus hijos? ¿Qué le faltó a Elí para hacer con sus hijos? Ser un guía espiritual, ser ese sacerdote sobre sus hijos y corregirlos. En 1 Samuel 3, del 11 al 13 dice el Señor, entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel, llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Les advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Este pasaje nos hace ver claramente que Elí sabía que las cosas no marchaban bien y que él no estaba cumpliendo el papel dentro de su hogar como sacerdote y líder espiritual, protector y proveedor de los suyos. Todo esto nos lleva a una reflexión. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué debemos hacer con esta responsabilidad que el Señor nos ha entregado? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros, varones? Timoteo, 1 Timoteo 5:8 dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que incrédulos. Dios nos ha escogido a nosotros los padres para una de las más difíciles tareas, la de dirigir nuestro hogar. Por lo tanto, ocupémonos de nuestro lugar en amor y dejemos que el Espíritu Santo comience a obrar poderosamente y tengamos la certeza de que si nosotros ponemos de nuestra parte, Él no nos va a defraudar. Hay muchas veces que por inexperiencia nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos están metidos en algo y muchas veces no sabemos cómo abordarlos. Y con esta generación, y muchas veces creo que a todos nos ha pasado cuando estamos en la edad de la juventud, somos muy rebeldes. Si nuestro padre nos dice por ahí no vaya, nosotros vamos por ahí metemos la cabeza. Pidámosle sabiduría al Señor. Yo por lo menos pensé que yo no sabía, cuando nació mi hija, yo no sabía cómo iba a reaccionar cuando ella me presentara su primer novio, ¿sí? Yo antes decía cuando ella estaba chiquita, es que me voy a comprar una escopeta, es que me voy a comprar esto, es que lo otro. Entonces, cuando llegó el momento de la verdad, realmente yo me desconocí. Y realmente se los digo por qué. Porque en esas situaciones al comienzo, mi hija hablaba mucho conmigo sobre eso, ¿sí? Eh, ahora tiene una muy buena relación con mi esposa y a mí ya me hicieron a un lado. Pero bueno, o sea, es importante saber cómo manejamos ese tipo de situaciones y cómo vamos a afrontarlo. Pidámosle la sabiduría al Señor, ¿sí? Cuando hay en esos momentos de verdad donde no sabemos ni cómo vamos a reaccionar, es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
¿Qué necesitamos? Verdaderos líderes espirituales. Son hombres y sacerdotes que saben establecer la dirección y el rumbo con un amor genuino nacido de un corazón que de verdad conoce a Dios y pasa tiempo con Él. Cada uno de nosotros somos esos verdaderos sacerdotes espirituales que pasamos tiempo con el Señor, orando, leyendo la palabra, ¿sí? Y siendo obedientes. Cada uno tenemos ese ejemplo y podemos tomar ese camino y ese reto de ser los líderes espirituales y sacerdotes espirituales de nuestros hijos y de nuestra familia. ¿O le entregamos la carga a nuestra esposa? ¿O dejamos que nuestra esposa sea la que lleve esa carga también? Varones, el Señor nos está hablando al corazón, a cada uno de nosotros, y nos está inquietando. Miren, varones, no sé si han escuchado, pero en este momento, todo el tema de hacer parecer a la mujer igual que el hombre y el hombre igual que la mujer, ¿sí? No es más que una artimaña de Satanás, ¿sí? No es más que eso, porque Satanás quiere menguar eso que el Señor nos hizo de diferentes a las mujeres. Somos diferentes. Nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra voz, todos somos diferentes a las mujeres. Y es ahí que Satanás está metiéndole a la gente, ¿sí? Esa información, no, que es que los hombres son igual. Y, perdón hermano, si usted lo hace. Pero ahorita he visto varones que se depilan las cejas, ¿sí? Que se las maquillan, que se maquillan las uñas. O sea, perdónenme, yo soy un clásico, ¿sí? Yo soy una persona que realmente no voy en contravía, pero yo no trato de, ¿sí? Y me molesta ver a veces que los hombres se dejan meter esa información en la cabecita. Y el Señor nos hizo diferentísimos, ¿sí? Y no sé si se han dado cuenta, pero han limitado a estos transgéneros que son varones y se quieren meter a competencias con damas, ¿sí? Porque es que físicamente somos diferentes, tenemos más fuerza, tenemos otras capacidades que no son iguales a la de una mujer. Es ahí donde nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros a través de la palabra nos damos cuenta que lo que dice el mundo no es correcto. Nos quieren vender una idea, ¿sí? Pero nosotros nos basamos en la palabra. Ya hablamos de verdaderos líderes espirituales. Hablemos de verdaderos protectores. Son hombres y sacerdotes que protegen, no justifiquen a sus familiares y hijos en influencias dañinas y sepan marcar pautas que eviten sufrimientos innecesarios en el futuro. Ponga un alto en el camino cuando vea algo raro en su familia y no justifique nada. Todo soportado en la palabra del Señor. Que vemos que mi hija se está comportando de una forma, no, sí, eso es por la amiguita o por el amigo que tiene. No, sepamos y pidámosle sabiduría al Señor para poder tratar de influenciar a nuestros hijos, ¿sí? De que lo que está haciendo no está bien hecho. Nada de esto que ustedes les digan, ellos lo van a echar en saco roto. Probablemente va a decir, sí, cantaleta de mi papá, cantaleta de mi mamá, pero más adelante se van a dar cuenta, ¿sí? Más adelante eso los va a hacer recapacitar y probablemente si se alejan de los caminos del Señor, va a haber un de repente como el hijo pródigo, donde ellos van a volver a los pies del Señor. Pero es ahí donde nosotros tenemos que saber ser esos sacerdotes protectores. Por ello es muy importante que tengamos muy claro que después de Dios, como dijo alguien, la familia
es el mayor capital que puede tener un ser humano. Varones, hoy el Señor nos ha hablado al corazón. Y si usted es de los padres que le ha dejado la responsabilidad a su esposa, hoy el Señor lo llama para que hoy usted tome la responsabilidad que el Señor le ha dado y que le ha entregado, sus hijos y su familia. Hay cosas que marcan en la vida a los hijos, y una de las cosas que a mí me marcó con mi hijo fue hace más o menos 5 años, cuando yo tuve un problema en mi hogar y me dejé usar de Satanás y me alejé de mi hogar. En ese día tuvieron una reunión, no sé si ya les había contado esto, lo conté en el anterior servicio. Okay. Tuvieron una reunión toda la familia de mi esposa. Yo no estaba. Ese día, por X o Y razón, se fue mi esposa en taxi, dejó el carro en la casa. Se fueron todos, terminó la reunión, eran como las 9 de la noche, salió mi esposa, mi hija y mi hijo. Mi hijo ahorita tiene 13 años, en ese entonces tenía 5 años. Y empezó a llover. Y ningún taxi les paraba, ningún taxi. Y ellos estaban mojando. Y mi hijo volteó a mirar a mi esposa y le dijo: mami, si mi papá estuviera, las cosas serían diferentes. Y son ese tipo de situaciones que marcan. Son ese tipo de situaciones que mi esposa me contó y yo tuve un de repente y di: lo que estoy haciendo está mal. Yo no me puedo dejar usar de Satanás. Y volví a los pies del Señor. Y hoy aquí no me arrepiento. No me arrepiento porque me estoy gozando a mis hijos. ¿Sí? Cuando crecen, saco tiempo para estar con ellos, saco tiempo para verlos jugar fútbol. A mi hija también, cuando hace sus presentaciones, ella toca piano, voy y comparto con ella, estoy pendiente. Ahorita está estudiando alemán, está estudiando en la universidad, le pregunto cómo vas. Hay momentos que ella quiere hablar, hay momentos que yo le pregunto algo y no quiere hablar. La inquilina llega a la habitación, al apartamento, se entra a su habitación y no más. Sale es cuando vengan a comer. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos insta a eso, a que asumamos esa responsabilidad. Somos los sacerdotes de nuestra familia. Somos ese responsable de hacerlos acercarse al Señor, de que con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio, ¿sí?, le demos a conocer de ese amor del Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Hoy, Padre Santo, tú has hablado, Señor, al corazón de los varones. Tú has hablado, Señor, Padre bendito, porque tú estás tocando a cada uno de ellos y a mí mismo también, Señor, porque no estamos haciendo las cosas conforme a lo que tú quieres, pero tú usas la palabra, Señor, y aquí, Señor, estamos, Padre Santo, mostrando, Señor, que tú nos has llamado a ser responsables de nuestra familia. Tú nos has prestado la vida de nuestros hijos, Señor, y tú, el día que estemos delante tuyo, Señor, tú nos vas a llamar a cuentas por cada una de las cosas que hicimos y dejamos de hacer con nuestros hijos. Hoy, Señor, te pido que seas tú dándome ese entendimiento, dándome esa sabiduría, Señor, para poderles hablar del Señor a mis hijos, Señor, para poderlos llevar por el camino, Señor, que se acerquen a ti, Padre bueno, a tu amor, Señor. Tú eres santo y poderoso, Señor, y tú estás hablando a los corazones también de estas mujeres que les ha tocado asumir ese rol de padres, Señor, porque padres irresponsables, Señor, se han ido y no han asumido la responsabilidad. Hoy oro por esos varones que se han ido, Señor, y han dejado esa responsabilidad de hijos, para que vuelvan, Señor, y asuman esa responsabilidad. Señor, tú los vas a llamar a cuenta, Señor, cuando estemos delante tuyo, Señor, y nos vas a pedir, Señor, por cada uno de nuestros hijos, por nuestro hogar, Señor, por la esposa que nos diste, Padre. Señor, danos la sabiduría y la fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. No es fácil,
No es fácil, te lo aceptamos, Rey, pero tú nos has dado la palabra, Señor. Esto es el instructivo, Señor, Padre, en donde nos dices qué debemos hacer en cada momento con nuestros hijos, con nuestro hogar, en la relación contigo, Padre. Esto es como los rieles, Señor, por donde va nuestra vida, el tren, Señor. Si nos apartamos de ahí, Señor, nos descarrilaremos, Señor, y acabaremos con nuestra vida y con nuestra familia y con nuestros hijos y con las generaciones, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Padre de la gloria, hoy te damos por tu palabra, porque tú estás, Señor, instando, Señor, a que nos levantemos, Señor, como sacerdotes, Padre. Gracias, Rey. Gracias por hablarnos hoy, por hablarnos a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, es infinito. Gracias, Señor, porque tú, Padre de la gloria, hoy nos reargulles, Señor. Con amor, Señor, nos tocas, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.